Hola, muy buenos días chicos de primer año general. Bien, sean bienvenidos a nuestra clase, nuestra última clase, ¿verdad? De esta semana. En la última semana les animo a continuar siempre, ¿verdad? Y prepararse para sus exámenes. Les felicito primeramente porque siempre han estado, ¿verdad? Pendientes de la asignatura en sus clases, en sus sesiones de Meet. Así es que los felicito por ello. Pues ahora día viernes, ya casi descansamos un par de días más, ¿verdad? Pero ánimo, ánimo a los exámenes que nos faltan y sé que lo harán muy bien. Han estado pues participando mucho, han estado trabajando mucho, han enviado sus actividades, se han esforzado, han sido bastante responsables y por ello les felicito, ¿verdad? Les voy a presentar la agenda del día de hoy. Acá la tenemos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el contenido socioemocional, la reflexión. Y vamos a presentar el contenido, el indicador de logro. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación y desarrollo de la clase. Preguntas y respuestas. Bien, el desarrollo de la clase pues va a ser un repaso, ¿verdad? Un repaso que hemos visto de los temas anteriores. Pues vamos a desarrollar este repaso con el fin de aclarar ciertas dudas o si algo no comprendimos, ¿verdad? Lo vamos a comprender mucho mejor. Así es que ánimo a prestar mucha atención, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues cualquier duda, ya saben, estamos a la orden, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Tenemos ahí lo que es la reflexión. La sinceridad no es algo que debemos esperar de los demás, es un valor que debemos vivir a través de nuestros actos. ¿Por qué razón? Porque no vamos a esperar que los demás sean sinceros con nosotros si nosotros también no lo somos con ellos. Entonces debemos de demostrar nosotros y ser sinceros, ¿verdad? Para poder tener buenos hábitos, tener buenas respuestas y pues recordemos que la sinceridad pues es una cualidad de obrar, ¿verdad? Y expresarse con verdad. La sencillez y la honestidad sin fingimientos o segundas intenciones. La palabra pues como tal nos hace ser propios, ¿verdad? Nos hace expresar lo que de verdad nosotros sentimos. Es un valor muy importante y las personas, ya que es la capacidad, ¿verdad? De no faltar a la verdad, ser una persona sincera significa no mentir en ningún ámbito de la vida. Enfrentar pues la vida en este valor nos ayudará a ser personas dignas de confianza y a que los demás nos vean como personas nobles. Pues también recordemos que si nosotros no somos sinceros, pues trae consecuencias, pues ya que la mentira o la falta de honestidad sirven para protegernos de lo que pueda pasar, sí, pero justo en un momento, en un lapso de tiempo, etcétera, ¿verdad? Y si interpretamos que algo perjudicial nos va a ocurrir, tendemos a distorsionar la verdad a nuestra conveniencia. De esta forma salvaguardar nuestra autoestima o bien nos libramos de posibles consecuencias negativas como lo que son los castigos, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ser sinceros, ¿verdad? Ser honestos, ¿bien? Y pues nosotros, un ejemplo de cómo lo podemos demostrar es aceptar cuando se comete un error o una equivocación, no culpar a alguien a alguien más, ¿verdad? Por ello, reconocer los méritos ajenos y aún más si parecen propios, ¿verdad? Realizar lo que nos ordenan, aunque no haya quien lo supervise, no es necesario que alguien nos esté supervisando, hay que hacerlo, ¿verdad? Decirle de frente a una persona lo que se piensa de ella y no hablar a su ausencia, pero siempre con respeto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que teníamos que trabajar ahora, el valor de la sinceridad. Entonces, les animo, chicos, a ser sinceros, a practicar la sinceridad, pues es una cualidad
que la debemos de hacer propia, ¿verdad? Entonces, continuamos. Bien, los contenidos que vamos a repasar son los siguientes: los derechos humanos en la Constitución de El Salvador y pactos y tratados internacionales en derechos humanos, y lo que es el Estado de Derecho en El Salvador, ¿sí? Esos son contenidos que vamos a repasar el día de ahora. Ahí tenemos nuestros indicadores de logro. Elabora y explica cuadros sinópticos sobre los derechos humanos y valora su validez a partir de la Constitución de la República. Identifica y explica con interés y con respeto los pactos y los tratados internacionales en materia de los derechos humanos suscritos por El Salvador y las implicaciones nacionales. Participa con respeto e iniciativa en un panel foro sobre la vigencia y práctica del Estado de Derecho en El Salvador y el mundo. Muy bien, continuamos. Acá tenemos ¿qué son los derechos humanos? Recordemos, pues son derechos iguales a todos los seres humanos sin discriminación alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pues somos pertenecientes de esos derechos humanos y que se nos deben de respetar sin importar nuestra religión, nuestra raza, nuestro sexo, etcétera, ¿verdad? Esos derechos pues nos pertenecen. Y pues los derechos tienen una doble lógica, dan libertades y al mismo tiempo también constituyen un marco que establece límites, como por ejemplo, dan la libertad para obtener el bien común que la colectividad ha fijado, respecto a la libertad para construir las posibilidades para una vida digna, y también colocan límites en ese camino. Por ejemplo, es un delito asesinar a alguien para progresar personalmente. Entonces vemos ahí que la lógica se construyen los derechos humanos como herramientas para la construcción de sociedades en paz. Cada comunidad tendrá normas específicas para hacerlos vigentes en su realidad. De esta manera, pues también los derechos humanos que deben ser entendidos en unidad son clasificados con el fin de aclarar el alcance y la vigencia que tiene cada uno de ellos en la sociedad. Entonces, tenemos que son súper importantes los derechos humanos, ¿verdad? Y también en razón del sujeto, pues podemos encontrar nosotros que los derechos humanos también tenemos derechos individuales y derechos sociales. Los derechos individuales pues se refieren a intereses particulares o individuales del ser humano y son ejercidos por cada persona. Ejemplo de ello: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de tránsito, al libre pensamiento, etc. Los derechos sociales se refieren particularmente a intereses colectivos y son ejercidos por grupos de personas. Ejemplo de ello podemos mencionar derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, al trabajo, a la libertad de reunión, etcétera, ¿verdad? También tenemos que los derechos civiles suponen la exigencia de los particulares frente al poder del Estado. Por ello se les ha llamado derechos de autonomía y que todo ser humano es sujeto de estos derechos. Los derechos políticos suponen la posibilidad de participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad política del Estado a través del sufragio. Los derechos personales se refiere al derecho a la vida y a la integridad de las personas, no solamente física, sino también moral. Muy bien, continuamos. Tenemos que los derechos humanos en la Constitución de El Salvador, pues la finalidad de la Constitución de la República de El Salvador es hacer valer y velar por los derechos humanos de las personas y sus obligaciones, fomentar una sociedad organizada en la consecución de la justicia
implementar normas o disposiciones para la seguridad jurídica junto con la organización de un Estado soberano para un bien común, haciendo valer en todo momento los fundamentos de la convivencia humana, el respeto y la construcción de una sociedad. Entonces, la Constitución nos viene a validar y a proteger nuestros derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, los artículos 3 y artículo 4 de la Constitución. El artículo 3 nos dice que todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. El artículo 4, toda persona es libre en la República, no será esclavo el que entre en su territorio, ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a alguna otra condición que menoscabe su dignidad. Entonces, eso nos viene a confirmar a nosotros que se nos protegen nuestros derechos humanos, ¿verdad? Y está establecido en la Constitución, en el artículo 3 y 4. Entonces, el artículo 4 tiene su origen en la primera Constitución de El Salvador de 1824, cuando se abolió la esclavitud y se contribuyó a que otros países también la abolieran. Estos dos artículos y el preámbulo de la Constitución son base para todo el desarrollo posterior de los derechos, cuyo punto de partida y objetivo es la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Se basa en ella para poder desarrollar lo que es la Constitución. Tenemos que dentro del título 1, pues, están lo que son la persona humana y los fines del Estado. Artículos 1, 2, 5. Dentro del título 2, derechos y garantías fundamentales de la persona, que están desde el artículo 2 hasta el artículo 28, ¿verdad? El 5, el desarrollo económico y social, el artículo 101, 102, 103, 105 y 109. Entonces, además de proteger la vida, pues la Constitución, ¿verdad? Como garante de cultura, las leyes salvadoreñas también velan por la protección de la cultura en todas sus dimensiones. Fruto de esto, en el año 2016, pues la Asamblea Legislativa aprobó una ley para proteger tanto el patrimonio nacional como a los derechos de los que trabajan directamente con el tema de la cultura. Entonces también es bien importante. Y pues por último, dentro de los algunos derechos humanos en la Constitución, pues también tenemos el papel del ciudadano, derechos y deberes, que decíamos, si ustedes recuerdan, decíamos que votar es un deber y un derecho dentro de un sistema democrático. O sea, no lo podemos ver nada más como un derecho ni como un deber. Cumple ambos papeles, ¿verdad? Que los derechos de los ciudadanos pues están contenidos en la Constitución a partir del artículo 71 y se aplican a todos los salvadoreños mayores de 18 años. Ser ciudadano es ser sujeto pleno de derechos y deberes políticos que se adquieren a esta edad. En los artículos 72 y 73 se encuentran los derechos y deberes de los salvadoreños. Entre ellos tenemos los deberes políticos del ciudadano, que son ejercer sufragio, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, servir al Estado de conformidad a la ley vigente, participar activamente. Y dentro de sus derechos políticos tenemos tener acceso libre a ejercer el sufragio, a la pluralidad ideológica, asociarse para construir partidos políticos o ingresar a los que ya están establecidos y optar a cargos públicos de conformidad a las que las leyes ya establecen, ¿verdad? Entonces, las causas por las que se pueden perder los derechos de ciudadanía se establecen en el artículo 75, ¿verdad? Aparte de la conducta viciada y de los condenados por delitos. Se contemplan también esas causas. Es importante tomarlas en cuenta, chicos, pues eso es lo que nos respalda dentro de la Constitución de la República de El Salvador.
Bien, chicos, continuamos. Por acá tenemos un pequeño esquemita. Derechos civiles y políticos, ¿verdad? Tales como igualdad ante la ley, lo que ya mencionábamos nosotros, pues estos son derechos que nos corresponden, ¿verdad? Por ser también seres humanos. Derecho a un juicio justo hasta que se demuestre nuestra culpabilidad en cualquier acto o delito, ¿verdad? Que se nos impute. Libertad de circulación, pues tenemos ese derecho también de poder circular de un lugar a otro dentro del mismo país, ¿verdad? Sin restricciones y pues fuera de él con toda la documentación que sea requerida. Libertad de pensamiento, pues somos libres de poder analizar, de pensar respecto a alguna temática, etcétera, ¿verdad? Libertad de expresión, podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, pero siempre y cuando también pues no ofenda la dignidad de otra persona, ¿verdad? La libertad de asociación, tenemos ese derecho de asociarnos libremente, ¿verdad? Con un grupo, ya sea para beneficios colectivos. La participación política, de igual manera, pues tenemos el derecho de participar políticamente, emitiendo sufragio también o participando para un cargo público. Pues esos son algunos de los derechos civiles y políticos, ¿verdad? A los cuales tenemos, pues, en la Constitución que se nos debe de respetar. Continuamos. De igual manera, pues vamos a recordar un poquito de lo que son los tratados internacionales. Tenemos el concepto de tratado internacional. Por tratado dice que debemos entender a un acuerdo escrito entre ciertos sujetos de derecho internacional y que se encuentra regido por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos, ¿verdad? Y siendo indiferente a su denominación. Por ejemplo, un tratado, un acuerdo, un protocolo, un pacto, un acta, etc. De igual manera, pues, tenemos que estos instrumentos pueden ser, bueno, los instrumentos son herramientas legales, ¿verdad?, que comprometen a los estados a respetar los derechos humanos. Y pues estos se clasifican en declaraciones, convenciones, pactos y tratados. Las declaraciones pues son las normas y principios que los estados crean y se comprometen a cumplir en el ámbito interno de sus naciones. No están obligados a cumplirlas, sin embargo, el de no hacerlo pues reciben un llamado de atención, ¿verdad? Una sanción moral. Mientras que las convenciones pues son los acuerdos de los estados con normas y principios que los obligan a garantizar su cumplimiento. Los pactos es un anexo de nuevas normas a una convención. Y los tratados pues se rigen por el derecho internacional público o privado celebrado por escrito, ¿verdad? Y asumen compromisos. Pues estos tratados dan normas de obligatorio cumplimiento para el Estado que las firma o para los ciudadanos de este Estado. Muy bien, continuamos y tenemos lo que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho pues es una forma de gobierno basada en el reconocimiento de la ley por parte de la población y la Constitución, ¿verdad? Dentro de ella, pues, es un sistema opuesto al dictatorial, ¿verdad? Que se centra prácticamente en las decisiones arbitrarias de un solo sujeto. En un Estado democrático, pues, de derecho, la Constitución es el marco de referencia para el ejercicio del poder, lo que significa que es la norma suprema, ¿verdad? Lo cual pues está expresado en el artículo 246 de la Constitución de su inciso segundo, que dice que la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes. Entonces, cabe aclarar, ¿verdad?, que la Constitución de la República no crea por sí sola un Estado de derecho, sino que ella resulta de su existencia. Y pues cada derecho fundamental que en ella se ve consagrado y su estricto cumplimiento se desarrolla según el grado de desarrollo social y político de la misma sociedad. Entonces, tenemos algunas características.
Tenemos algunas características del Estado de Derecho. Pues acá tenemos democracia, legalidad y cultural, ¿verdad? La democracia pues dice que es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos en el cual el poder no radica en una sola persona, ¿verdad? Sino que está en un conjunto de personas que nos representan. La legalidad, pues emanado de los poderes públicos, deben de estar regidos por el ordenamiento jurídico del Estado. O sea, todo debe de estar conforme a lo que dicta la ley, ¿verdad? O la Constitución de la República. Todo debe de ser legal. Lo cultural, pues la legalidad donde se respetan los acuerdos comunes, ¿verdad? Entonces es bien importante que las características del Estado de Derecho, pues además del marco legal, el Estado debe de velar por el bienestar de la ciudadanía. Y pues tenemos algunos de los principios que en este caso, pues, busque el bien común y se convierta en garante y promotor de ese valor. También pues que asume la responsabilidad de superar los conflictos sociales trabajando por la unidad nacional y garantice la justicia, la seguridad jurídica, el respeto de la dignidad humana y sus derechos, ¿verdad? Es bien importante, puesto que estos principios del Estado de Derecho se construyen sobre el principio de la independencia de los tres poderes, la despartidización de los funcionarios y la aplicación de la ley de ética gubernamental. Además, deben sustentarse en valores como el respeto a la ley, la justicia y la igualdad. Entonces, eso es con respecto a lo que teníamos que hablar un poquito o profundizar, ¿verdad? Y recordar sobre lo que era el Estado de Derecho. Muy bien, chicos. Esto es pues lo que era el repaso y a continuación veamos lo siguiente, ¿verdad? Para mayor comprensión, para poder tener mucho más claro lo que son estos contenidos de repaso.
created using Powtoon. De acuerdo al segundo artículo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional. Pero, ¿cómo se lleva a cabo la celebración de un tratado? De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los pasos a seguir para la celebración de un tratado son los siguientes. En la etapa de negociación se llevan a cabo reuniones entre los representantes para definir el contenido del acuerdo que se quiere formular. La adopción del texto es el acto oficial en el que se establece la forma y el contenido de un tratado. En la etapa de autenticación se establece como auténtico y definitivo el texto de un tratado. La siguiente etapa es la manifestación del consentimiento. Y las formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado son las siguientes: la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión. Por último, se lleva a cabo la etapa de la entrada en vigor. Y es así como se lleva a cabo la celebración de un tratado.